Los indicadores que plantea el informe combinan tanto los aspectos naturales o de carácter biofísico como los caracteres de carácter antrópico, es decir, humano. Y en este sentido, pues tratamos de establecer unas tablas, unos indicadores que cualquier usuario puede hacer uso de ellos, tratando de ver cuál es el posicionamiento que su municipio o localidad puede tener en esos indicadores o en esas metas de sostenibilidad que se plantean. La sostenibilidad no puede ser entendida como un elemento unívoco o, digamos, singular desde el punto de vista del medio ambiente únicamente o desde el punto de vista de la economía, sino que tiene que plantear una combinación de diferentes indicadores, que es lo que nosotros tratamos de proponer en el informe.